Buenas tardes. ¿Tienen a la vista la presentación? Sí. Buenas Sí, tardes, profe. profe. Sí, está a la vista. Bueno, perfecto. Entonces, si les parece, comencemos. La primera cosa es disculparme que el jueves pasado no pude dar la clase. Este, y bueno, era una clase importante porque esta es la última semana de clases, entiendo, ¿verdad? Este jueves es nuestro último día de clases. Se nos va el curso como el agua entre las manos. Eh, y bueno, la consecuencia de no haber dado esa clase es que quedará un poquito coja la materia de impuesto al valor agregado que teníamos que ver en esta semana. Eh, Previamente a entrar a esa materia, vamos a ver una disposición del artículo 5 de la ley del impuesto sobre la renta que se denomina incremento injustificado de patrimonio. El contexto en el que el incremento injustificado de patrimonio tiene lugar es el contexto del artículo 85 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Este artículo 85 señala de quién es la carga de la prueba. La carga de la prueba se distribuye, no es solo de la administración ni es solo del contribuyente, sino que se distribuye con varios criterios. El criterio procesal general, no el tributario, sino procesal general, es que la prueba le incumbe o le corresponde probar a aquel que tiene más facilidad probatoria, aquel que tiene los elementos de prueba normalmente en su mano. Con esa idea de fondo, en materia tributaria, el artículo 85 dice que los hechos constitutivos de la obligación tributaria material, es decir, si sucedió el hecho generador, le corresponde probarlo a la administración tributaria en una disputa, en un proceso, en un procedimiento adversarial, esto es, en el que una parte sea la administración y otra parte sea el contribuyente. ¿A quién le compete, a quién le incumbe mostrar que existe el hecho generador? Le compete a la administración tributaria. Por su parte, el sujeto pasivo le corresponde probar hechos impeditivos, o sea, se produjo el hecho generador, pero hay un hecho impeditivo, por ejemplo, una exención, o hechos modificativos, por ejemplo, hay un crédito fiscal, o extintivos, por ejemplo, está prescrita esa obligación tributaria. De tal manera que el artículo 185 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios tiene una distribución de la carga de la prueba. Retengamos que le corresponde a la administración el hecho constitutivo. ¿Cuál es el hecho constitutivo? El hecho generador de la obligación tributaria. Ese es el contexto general. Pero el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contiene una presunción. Perdón que sea tan amplia la filmina, de hecho, me salté los párrafos 2 y 3 para que no fuera tan pesada la lectura, y aún así lo es. El artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que está ahorita de rabiosa actualidad, por lo que tiene que ver con las declaraciones de sociedades inactivas, habrán visto en la prensa que hay mucho revuelo en torno a este punto. Ese artículo 5 declara qué cosa es la renta bruta. Recuerdan ustedes que nuestro esquema general de impuesto a las utilidades es: renta bruta es la totalidad de los ingresos gravables, y a esa renta bruta le resto los gastos deducibles para obtener la renta neta. El primer párrafo dice así: la renta bruta es el conjunto de ingresos o beneficios
percibidos en el periodo de impuesto por el sujeto pasivo en virtud de las actividades a que se refiere el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y aquí viene la frase, o la primera de las frases que nos puede llamar a confusión sobre este incremento injustificado de patrimonio. También forma parte de la renta bruta cualquier incremento de patrimonio que no tenga su justificación en ingresos debidamente registrados y declarados a partir del periodo fiscal siguiente a la vigencia de esta ley. Esa norma, que está en el uso de la renta desde 1988, la aprobación de la ley, dice: si yo tengo un patrimonio que se incrementa y ese incremento no está justificado, no se corresponde con los ingresos registrados y declarados, entonces es renta bruta. Tal vez la primera afirmación que me interesa señalar, apúntenla porque es pregunta de examen. La primera afirmación que me interesa resaltar es que no es este parrafito, este es el tercer párrafo del artículo 5, no es una modificación del hecho generador. No es una descripción nueva del hecho generador que le añade cosas al hecho generador. Es una presunción. Tal vez las palabras iniciales podrían llamar a engaño. También forma parte, pero no es que forme parte. Es que se presume que forma parte el incremento del patrimonio que no tenga su justificación en ingresos registrados y declarados. Interrúmpanme cuando crean que es necesario. Un poco el razonamiento que está detrás de esta afirmación, voy a tratar de explicarlo en términos menos jurídicos y más coloquiales, es un razonamiento como el siguiente. Usted tiene ingresos de 50,000 colones. ¿Cómo hizo para obtener un Mercedes-Benz que vale $75,000? Si usted no puede justificar los ingresos para comprar ese vehículo, entonces se presume que usted me está ocultando ingresos. Se presume que hay una renta bruta que usted no me ha declarado. Porque si usted gana 50,000 colones al mes, ¿cómo hizo para comprar un vehículo que vale $75,000? ¿Se entiende el razonamiento? Espero que sí se entienda el razonamiento. Dice el párrafo cuarto: para estos fines, el contribuyente está obligado a demostrar el origen de tal incremento, el origen, y además que ha tributado de conformidad con las disposiciones legales aplicables al caso o que está exento por ley. ¿De dónde salió el dinero para que usted comprara ese vehículo? ¿Cuál es el origen de ese dinero? De lo contrario, si no puede demostrar el origen, si no puede demostrar, además del origen, que tributó, dicho incremento se computará bruta en el momento que la administración tributaria lo determine y afectará al periodo que corresponda dentro del plazo de prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Esa primera frase del párrafo tercero también forma parte, que parecería darle que estamos hablando de una nueva definición, de un hecho generador que está complementado por este artículo 5,
esa primera frase está matizada, está disminuida con el párrafo cuarto. Debe demostrar, y si no demuestra, el patrimonio se computará como renta bruta. Es esta frase subrayada, se computará como renta bruta, la que nos da la clave interpretativa de que esto es una presunción, se computará. Si usted lo prueba, no se computa. Si no lo prueba, entonces se computará como renta bruta. Pero adicionalmente a esa presunción se presume que es renta bruta cuando no se puede justificar. Esa misma frase, en el momento en que la administración tributaria lo determine, tiene una segunda presunción. Es renta bruta y además es del periodo en el que aflora. No de cualquier periodo, del periodo en el que la descubre la administración tributaria. Afectará el periodo que corresponda dentro del plazo de prescripción que establece el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entonces hay una doble prescripción, una doble presunción, perdón. Es renta bruta no declarada, omisa, que es incremento en el patrimonio, y es del periodo fiscal en el que aflora. O bien, supongamos aflora en el 17, pero la administración ve que hay elementos que permiten considerar que no es del 17, sino que es del 16, o del 15, o del 10. Entonces hay una doble presunción. Es renta y es del periodo, a menos que lo que descubra la propia administración inequívocamente le señale que es de otro periodo fiscal. Ese otro periodo fiscal, esa segunda presunción, puede ser importante porque puede estar dentro del plazo de prescripción del artículo 53 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 51 a 53. Para estos efectos termina el párrafo final de este artículo 5. No se considera como incremento del patrimonio la repatriación de capitales. Si tengo dinero fuera de Costa Rica y lo traigo, eso no es incremento de patrimonio. Para la verificación de estos antecedentes, todo contribuyente está obligado a declarar el impuesto sobre la renta. Todo contribuyente obligado a declarar el impuesto sobre la renta deberá acompañar a su declaración anual un estado patrimonial de sus bienes, incluidos sus activos y pasivos, de acuerdo con lo que se disponga en el reglamento de esta ley. Ese estado patrimonial es lo cierto que pocas veces se acompaña a la declaración de impuestos sobre la renta. Más bien la tesis general ha sido, usted debe tenerlo a su disposición por si la administración se lo pide. Pero no me lo acompañe, no me llene de papeles la administración tributaria. Obviamente cuando las declaraciones dejaron de ser en papel y se convirtieron en declaraciones computarizadas o telemáticas, empezó la administración a requerir ese tipo de estados patrimoniales. Ese estado patrimonial es un balance. Dijéramos que en el cuerpo de la declaración de impuestos sobre la renta, al inicio de la declaración, bueno, al inicio está la identificación, pero inmediatamente a continuación lo que viene es un balance contable resumido: activo, pasivos, patrimonio. Y la tercera sección de esa declaración es un estado de ingresos y egresos. Cabalmente los ingresos menos los egresos es lo que determina la renta bruta. Antes de pasar a explicar un poquito más esta figura del incremento injustificado de patrimonio, recordemos de la clase sobre determinación de la obligación tributaria que existen
varios métodos de determinación. El primero de ellos es la determinación directa o sobre base cierta, que se basa en comprobantes autorizados. Dicho de otras maneras, el que realiza el hecho generador lo realiza en alguna magnitud y la determinación consiste en verificar, en comprobar, en determinar de qué tamaño es esa magnitud. ¿Y cómo lo hace? Lo hace normal con base en la contabilidad, y la contabilidad tiene su sustento en comprobantes autorizados. O sea, vendí 100 millones. Bueno, ¿cómo sé que vendí 120? Por el número de facturas, por el número de comprobantes autorizados. El Código Tributario señala que la determinación tributaria debe hacerse como tesis principal por estimación directa sobre base cierta. Estimación directa es la expresión que se usa en los países europeos, base cierta en los países latinoamericanos, pero es lo mismo. Como tesis principal sobre base cierta. Cuando no sea posible, ¿y por qué podría no ser posible? Porque no tengo comprobantes autorizados, o porque no tengo contabilidad, o porque los comprobantes o la contabilidad están incompletos, porque la administración sospecha que no están completos o que no coincide, por ejemplo, mi declaración de cuántos ingresos tuve con la declaración de un tercero que dice yo le compré no 100 millones como él declara, sino 200 millones. Ese cruce de información hace que la administración tributaria diga aquí hay un problema en la contabilidad o en los comprobantes. Entonces, ese tipo de problemas permite pasar la administración de la base cierta a la base presunta, de la estimación directa a la estimación indirecta basada en indicios, basada en presunciones. Esas presunciones, en términos generales, son presunciones homini, son presunciones a las que llegaría cualquier ser humano, ser racional. El administrador tributario es un ser racional y por tanto llega a esas conclusiones. Pero hay algunas de esas conclusiones que además han sido sancionadas por la ley, han sido incorporadas en la legislación y esas presunciones son llamadas presunciones legales. A veces se entiende que presunciones legales son presunciones que no admiten prueba en contrario, pero no es exactamente lo mismo. Aquí estamos usando el término presunción legal simplemente como una presunción que está reconocida en la ley, aunque admita prueba en contrario. Cuando no admite prueba en contrario, eso se llama ficción. Decíamos pues que la presunción, disculpas, la presunción que establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es una doble presunción relativa. Relativa quiere decir admite prueba en contrario. Primera presunción es renta. Segunda presunción es del periodo en el que se descubre o aflora. Esto significa también que el que se defiende de esa presunción puede ir contra uno o contra otro o contra ambos elementos de esa doble presunción. Por ejemplo, podría decir, es que yo el dinero con el que compré ese Mercedes-Benz no es renta, es que me gané la lotería y lo compré. No es renta bruta, es un ingreso no sujeto a la ley del impuesto a la renta, no es renta, porque recordarán, como dijimos en alguna clase anterior, que la renta es renta producto.
la ley de impuestos de la renta costarricense solo considera renta aquella que es producto de los factores de producción. Entonces, sí es cierto, con mis ingresos yo no podría comprar ese Mercedes, pero tuve un ingreso extraordinario. Me gané la lotería. O me lo regaló mi madrina. O tuve en herencia ese Mercedes-Benz o ese vehículo de alta gama que no se corresponde con el patrimonio. Vean que lo que estamos haciendo es justificar, es convertir el incremento injustificado de patrimonio en incremento justificado de patrimonio. Estamos diciendo, no viene de renta, pero aunque aumentó mi patrimonio, viene de una herencia, de un juego de azar, de la lotería, de una donación, etc. También podría ese contribuyente que se defiende de esa presunción decir, sí, hay un incremento en mi patrimonio, pero ve, aquí está la escritura con la que lo adquirí hace 5 años y el periodo de prescripción es de 4. En el fondo, ¿en qué consiste la presunción de incremento injustificado de patrimonio? Consiste en una traslación de la carga de la prueba. Recuerdan que, de acuerdo con el artículo 185 del Código Tributario, le correspondía a la administración probar los hechos constitutivos de la obligación tributaria, el hecho generador de la obligación tributaria. Bueno, pues hay una traslación. Esa es la norma general, le corresponde a la administración, pero si hay un incremento de patrimonio, le corresponde probar contra la presunción, contra alguna de esas dobles presunciones, al contribuyente. Hay una traslación de la carga de la prueba. La carga de la prueba se traslada de la administración al contribuyente. Dice Diego Marín Barnuevo, que es un autor español, un profesor de la Universidad Carlos III, son 3 los elementos presentes en la estructura del juicio presuntivo: la afirmación base, la afirmación resultado o presumida, y el enlace o nexo lógico que existe entre ambas. ¿Cuál es el hecho base de esta presunción de incremento injustificado de patrimonio? Que hay un aumento del patrimonio que no se sabe cuál es su origen, que no está justificado en la declaración de impuesto a las utilidades presentada por el contribuyente. Entre ese hecho base, un incremento en el patrimonio no justificado, y el hecho consecuencia, hay una renta oculta, esto es renta bruta no declarada, tiene que haber un nexo lógico. Porque lo normal, si yo tengo incremento de patrimonio, es que tuve más renta. Hay un nexo lógico. Si usted tuvo un vehículo nuevo, ¿de dónde salió? ¿Cómo hizo para adquirirlo? Si usted tiene una casa nueva, ¿de dónde salió? Si usted tiene un cuadro que vale $400,000, ¿cómo hizo para adquirirlo? Tiene que haber un nexo lógico. Por tanto, el que se defiende de una presunción de incremento justificado de patrimonio puede ir contra el hecho base. No, aquí no hay incremento injustificado de patrimonio. Ese Mercedes-Benz que usted dice que vale $75,000 no vale $75,000. Pues porque se cayó en el puerto de Cartera, cuando lo estaban desembarcando, se cayó en el mar y con eso se depreció y vale $5,000, que eso fue lo que yo pagué por él. O bien puede decir también el contribuyente, sí, vale $75,000, pero yo lo compré con un préstamo. Esto no es mi patrimonio. Mi patrimonio siguen siendo los poquísimos dineros que yo obtengo de mi trabajo, pero ahora no tengo patrimonio, sino que tengo deuda. Como se dice popularmente, ese carro es suyo. Bueno, no es mío, es del banco.
porque lo debo. No está en mi patrimonio. En mi patrimonio hay los mismos 4 pesos que yo tenía antes, más una. Decía pues el que se defiende de una presunción de incremento injustificado puede dirigir su ataque a decir no hay incremento injustificado de patrimonio, no existe. No aumentó mi patrimonio, aumentó mi pasivo, mi deuda. O bien puede ir contra el hecho consecuencia, puede decir no, esto no es renta oculta, esto es renta declarada. Vea mi renta, aquí está la renta que yo declaré, por tanto ello no es un patrimonio un incremento injustificado de patrimonio. Y también podría ir contra el nexo lógico. También podría ir contra el nexo lógico. Podría decir, en este caso en concreto, no se deriva de este hecho base, no se deriva esta consecuencia. Voy a tratar de explicar una construcción jurisprudencial sobre el incremento injustificado de patrimonio a partir de una explicación, me perdonarán ustedes porque es realmente elemental, de qué es un balance. En el lado izquierdo de esta filmina están los activos. ¿Cuál es ese activo? Caja y bancos. Yo tengo, esto está tomado de un sitio que hablaba de euros, pero bueno, tengo 10.000 euros. ¿Qué quiere decir? El chavalo que está a la derecha, que ese soy yo, tiene 10.000 euros. Mi patrimonio neto es 10.000. ¿Y dónde está? Está en el banco. La teoría básica es que la columna de los activos es igual a la columna de los pasivos y del patrimonio neto. Por ejemplo, yo tenía de patrimonio neto 10.000 euros. Tenía 10.000 en caja y bancos y compré un vehículo de 5.000 euros. Entonces ahora tengo un activo de 5.000 euros y tengo 5.000 en el banco. Un activo circulante llamado caja y bancos. Pero lo que me interesa resaltar es la columna de los activos, activo circulante y activo fijo. Curioso que se llame, al vehículo no se le llame circulante, sino activo fijo. Disculpas. La columna de los activos, su monto total coincide con el monto total de pasivo y patrimonio. Esta misma persona además obtiene un préstamo. O sea, va al banco y le dice, dame plata a título de préstamo. Y el banco le otorga 100.000 euros de préstamo con los cuales compra un apartamento en un edificio por 100.000 euros. Entonces, en el activo tiene un activo fijo que es construcciones y edificios, otro activo fijo que es vehículos y un activo circulante que es caja y bancos. Y por el lado de pasivos y patrimonio neto, tiene 10.000 euros, que son su patrimonio neto, y tiene un pasivo, es decir, un préstamo, una deuda con el banco por 100.000 euros. De nuevo, la idea que me interesa resaltar es que la columna de la izquierda, la columna de los activos, es igual a la suma de la columna de la derecha, es decir, activo más patrimonio es igual a activo. ¿Se entiende hasta ahorita? Sí, señor, profe. Oh, Sí, bueno, profe. gracias, Kevin.
Entonces, si activo es lo mismo que patrimonio más pasivo, activo menos pasivo es igual al patrimonio. Si activo es igual a pasivo más patrimonio, activo menos pasivo es igual al patrimonio. Esa es una fórmula matemática. Y la construcción jurisprudencial ha sido que si el pasivo es menor que el declarado, si el pasivo es inexistente o existe una cuantía menor que la declarada, o sea, un activo menos un pasivo menor, quiere decir que hay un patrimonio mayor. Y ese patrimonio es un incremento injustificado de patrimonio. Lo que ha venido a decir, por ejemplo, este fallo 68 del año 2007 del Tribunal Fiscal Administrativo es que el incremento no es solo que de repente aparezca un Mercedes-Benz que no se sabe cómo se pagó, sino también hay incremento injustificado de patrimonio si en mi contabilidad hay una deuda que no le merece fe a la administración. Si es una deuda inexistente, si es una deuda, primero, a la que no se le hacen abonos, a la que no se pagan intereses, que no tiene un documento constitutivo, que está permanentemente en los estados financieros de la empresa, pero que nunca se paga. Es decir, es una deuda que no se convierte, que no se comporta como deuda. Si se disminuye el pasivo, entonces se incrementa el patrimonio. Ese incremento en el patrimonio es un incremento injustificado que equivale a renta oculta. Dice este otro fallo del año 2014, el 74 del Tribunal Fiscal. Efecto reflejo, el incremento injustificado del patrimonio, que se produce contablemente al desconocer el pasivo cuestionado debido a que no se ha demostrado el origen ni la existencia de este pasivo. ¿Se entiende el razonamiento de por qué desconocer deudas supone aplicar la figura de incremento injustificado de patrimonio? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Otra forma de incremento injustificado de patrimonio. Ya vimos una primera que es, aparece un elemento patrimonial que no se sabe cómo se obtuvo. La segunda es una especie de cadena de presunciones. Desconozco el pasivo y por tanto eso implica contablemente un aumento en el patrimonio. Tercera forma que utiliza la administración en tiempos recientes, hace una apertura de las cuentas bancarias, le pide a un banco autorización para ver las cuentas bancarias de la empresa y suma todos los depósitos en las cuentas bancarias versus lo declarado. Un poco el razonamiento viene a ser, usted tiene depósitos en este mes de 100,000 colones y solamente tiene ventas declaradas por 75,000 colones. Explíqueme cuál es la diferencia. ¿Cómo hizo? Si usted solo vendió 75, ¿cómo fue que depositó 100,000? Obviamente, pues en algunos casos hay que depurar esos depósitos. Por ejemplo, hay que eliminar el IVA. Claro, 75,000 más IVA, porque mis ventas están afectadas al impuesto al valor agregado. Lo cobré en nombre y por cuenta del Estado. Por tanto, hay que eliminar de los depósitos. Yo recibí la venta con IVA, pero el IVA no es renta, es IVA. Sin embargo, esa depuración de los depósitos, la administración tributaria ha sido
por decirlo suavemente, ha sido poco exigente, poco contablemente exigente. Por ejemplo, pareciera lógico que si yo transfiero fondos de la cuenta en dólares a la cuenta en colones, o de la cuenta del Banco Nacional transfiero fondos a la cuenta del Banco de Costa Rica, ese depósito no es renta, no proviene de ventas omitidas. O sea, si trasladé de la cuenta en dólares a la cuenta en colones, o al revés, de la cuenta en colones a la cuenta en dólares, no es que hay una venta o una renta que no ha sido declarada, simplemente trasladé fondos de una cuenta a otra. Lo mismo si le pedí al banco un préstamo, por ejemplo, para capital de trabajo, me prestó, dijéramos, $10,000 para capital de trabajo. Bueno, el depósito en mi cuenta de esos $10,000 no es renta. O sea, la figura de incremento injustificado de patrimonio implica demostrar que el patrimonio al final del periodo es superior al patrimonio al inicio del periodo. Y por tanto, que no solo hay depósitos en cuentas bancarias, sino que la suma de esos depósitos menos la suma de esas salidas, que eso es el patrimonio, es lo que finalmente termina siendo injustificado, un patrimonio injustificado. Obviamente, a partir de esa figura, sin duda que podría, pero siempre y cuando que haga esa depuración de los depósitos. Es decir, que disminuya el IVA, que disminuya los traslados entre cuentas, que disminuya también los depósitos que provengan de préstamos o de otros conceptos que no son renta. Es decir, la figura de incremento injustificado de patrimonio implica un esfuerzo probatorio de la administración de demostrar que el patrimonio es superior, el patrimonio al final del periodo es superior al patrimonio con el que se inició el periodo, y que ese incremento no tiene justificación en las rentas declaradas. Es decir, si yo sumo todas sus ventas y usted suma 75,000, pero tiene en caja y bancos 100,000 y tenía solo 10 al inicio del periodo, 10 más 75, 85, le faltan 15 por justificar. Esos 15 son un incremento injustificado de patrimonio. Insisto una vez más, si tienen preguntas o dudas o comentarios, por favor interrumpan. Que esto será preguntado inmisericordiamente en el examen. Bien, algunos fallos, alguna jurisprudencia sobre esta materia. En este fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, sección quinta, dice así: resulta cuestionable la conducta de la Administración Tributaria al inclinarse por presumir como incremento injustificado de patrimonio de la demandante la totalidad de los depósitos en sus cuentas corrientes y a partir de esa diferencia, a partir de esa información, establecer una diferencia en la base imponible. La Administración Tributaria decidió mantener en firme una actuación fiscalizadora a pesar del hecho de que el hecho base de la presunción de un incremento no justificado de patrimonio no fue acreditado. Es decir, no contaba con un hecho cierto de respaldo, así como de las dudas que el mismo auditor plasmó en las consideraciones vertidas por este en los traslados de cargos. ¿De qué estamos hablando? El hecho base no se dio, no existió. La suma de los depósitos se podía explicar por otras razones que no eran renta. No existe el hecho base tal como ha sido invocado por la administración. La mera suma de depósitos
no equivale al incremento en el patrimonio. ¿Por qué? Porque los depósitos deberían haber sido disminuidos por las salidas. No solo los depósitos, sino las salidas. No solo los depósitos, sino las transferencias entre cuentas. No solo los depósitos, sino disminuir también los ingresos por cuenta de terceros. Por ejemplo, José María podría recibir de un cliente mis honorarios. Supongamos que cobré por hacer esta escritura 75,000 colones, pero además recibí el impuesto de traspaso, porque para esa escritura que era presentable al registro, el cliente me dio 5 millones de colones para pagar el impuesto de traspaso. Entonces, el mero depósito de esos 5,075,000 no equivale a incremento injustificado de patrimonio. Los honorarios, mi factura de honorarios por 75,000 colones, no puede ser contradicha porque además recibí los 5 millones, que no los recibí a título de honorarios, sino que los recibí a título en nombre y por cuenta del Estado para pagar el impuesto de traspaso. Bueno, y en este caso, pues obviamente el tribunal declaró la nulidad. Este es un fallo de la Sala Primera del año 2017. Precisamente a la del Ordinal 5, párrafo tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es del incremento injustificado del patrimonio, pues quedó acreditado que de la simple suma de depósitos bancarios por parte del auditor fiscal con ciertas advertencias a partir de presunciones, se llegó a establecer la base imponible de los tributos reclamados, incluso el impuesto de ventas. En otros términos, el auditor fiscal supuso que para determinar la renta bruta de NN, que es el contribuyente, podía acudir a los depósitos de sus cuentas, pero antes, según sus criterios y suposiciones, decidió que debía excluir algunos depósitos dados su origen diverso al de las rentas generadas. En esa faena, incluso llegó a señalar que el margen de utilidad, una vez realizada la determinación de la base imponible, resultaba elevado. Es decir, comparó ese margen con otros contribuyentes y dijo, ah, caray, es mayor que el de otros contribuyentes. Dicho de otro modo, continúa la Sala Primera, nunca se demostró debidamente que ese incremento del patrimonio, hecho base, se dieran las condiciones apuntadas en el traslado de cargos. Esta sala no está en contra de la utilización del incremento injustificado de patrimonio para determinar la base imponible, pero ello debe realizarse demostrando acertadamente tal incremento, demostrando que realmente se produjo un incremento, y luego demostrando que no es justificado, todo lo cual se extraña en este asunto pese a que es claro su utilización. ¿Por qué decía que esto está de gran actualidad? Porque a partir de la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se obliga a quienes, aunque no hayan tenido renta, pero tengan bienes, a las sociedades inactivas en el impuesto a las utilidades, que presenten la declaración y que presenten en esa declaración ese primer cuerpo que yo les mencionaba, que es un balance resumido. Esto es, si mi casa está a nombre de una sociedad, no está a nombre mío, está a nombre de una sociedad, entonces tiene que aparecer en ese balance inicial. Y eso puede dar origen a una presunción de incremento injustificado de patrimonio. Puede dar origen a que yo tengo una casa que vale, dijéramos, $200,000, ¿y con qué la pagó? ¿Cómo la adquirió? Especialmente si es una sociedad inactiva que no tiene ingresos, que no tiene actividad y que se constituyó con un capital social de 10,000 colones.
¿Se entiende por qué es de rabiosa actualidad esto de que estamos hablando del incremento injustificado de patrimonio? Bueno, espero que sí se entienda. Profe, yo no entendí muy bien. ¿Lo puede volver a explicar rápido? O sea, como en resumen. Pero ¿qué es lo que no entendiste muy bien? Este último ejemplo de las declaraciones de sociedades inactivas. Sí, ese último. Ok. Las sociedades inactivas no presentaban declaración, nunca lo han presentado. Yo compré mi casa, esta que sale en las clases, la compré hace 15 años. ¿Cierto? La puse en una sociedad. O sea, no la puse a nombre de José María Oriamuno ni a nombre de José María y su esposa, sino que la puse en una sociedad que se llama Oriamuno y Asociados Sociedad Anónima. Permítanme. Se me fue el estornudo, disculpas. Y nunca he presentado esa sociedad, Oriamuno y Asociados Sociedad Anónima, nunca ha presentado declaración. Por tanto, ahora cuando la presente, va a poner en el activo un inmueble que vale $200,000. En el pasivo ya no hay pasivo porque aunque la compré con un préstamo, ya el préstamo en los últimos 15 años lo pagué. Y en el patrimonio de esa sociedad va a aparecer $200,000. Entonces la administración perfectamente puede decirme, ¿y de dónde salieron esos $200,000? Ese patrimonio usted nunca me lo declaró. Claro, yo presumo que es un incremento injustificado, es decir, que es una renta no declarada, una renta bruta no declarada. ¿Se entendió ahora sí el temor de algunos contribuyentes? Sí, ahora sí, gracias. Ok. ¿Qué puede hacer ese contribuyente al que le dicen, ahora que presentó la declaración, afloró un patrimonio que estaba oculto, un incremento en el patrimonio que no fue declarado? ¿Cómo puede defenderse? Según explicamos ya en esta clase. ¿Qué puede hacer ese contribuyente? Profe, Sí, como antes era, no tenía la obligación de declarar, y si usted sí. demuestra que la casa fue inscrita y comprada o cualquier otro bien Ajá. previo a esta fecha de la ley, que yo no tenía oculto, tan solo no lo tenía que declarar Sí. con los documentos pertinentes, sea la escritura de compra y venta, de la inscripción de la misma sociedad anónima, creo que sería suficiente. Sí. Sí, me gusta. ¿Se acuerdan que es una doble presunción? Es renta y es del periodo. Luis Enrique está diciendo, no, no es del periodo. Vea que la escritura se firmó hace 15 años. Es de un periodo que ya está prescrito. También podría ese contribuyente decir, no, no es incremento injustificado de patrimonio, no, no es incremento. Lo que pasa es que la compré con un préstamo. Yo no tenía $200,000 para comprar la casa. Yo tenía, dijéramos, $10,000 con los cuales hice el abono inicial y la escritura y el impuesto de traspaso. Pero 190,000 eran un préstamo que he ido pagando a lo largo de estos 15 años. Aquí está la escritura de ese préstamo, la hipoteca de ese préstamo. ¿Se entiende qué puede hacer el contribuyente? Profe, ahí sería demostrar que, bueno, sería muchas veces con los préstamos, más con las casas, pero igual con los carros, que aunque el valor del bien es tal, yo en el momento que lo adquirí tampoco es que tenía ello. Así es. Sí, sí, así es. También podría ser, bueno, vea, es que el lote me lo heredó mi papá. Yo construí la casa, la construí con este préstamo.
El lote es un incremento justificado de patrimonio porque viene de una donación. Mi papá me regaló el lote. Y con el préstamo construí la casa. O sea, la presunción en el fondo es una inversión, una traslación de la carga de la prueba. Lo que le correspondía probar a la administración, ahora le corresponde probarlo al contribuyente. Admite prueba en contrario, no es una presunción absoluta, es una presunción relativa. Profe, y Dígame. prescribe en 4 periodos fiscales porque es el plazo que tiene la administración para accionar, digamos, para percibir Así los es. bienes. Sí, así es. Gracias. Bien, ¿se entendió la figura de incremento injustificado de patrimonio? ¿Puedo preguntarla en el examen? Sin remordimientos de conciencia de mi parte. Bueno, espero que sí. Sí, Parece creo que sí, profe. Bueno. Esperemos. Voy a pasar al impuesto al valor agregado. Un minutito, por favor. Denme un segundito. Bien, disculpas, es que necesitaba sonarme la nariz y aclararme la garganta. Pasamos al último tema de nuestro programa, que, como dije, lamentablemente va a quedar un poquito corto porque esta semana es la última clase. La de hoy y la de este jueves. El tema es ¿qué es el impuesto al valor agregado? También llamado impuesto al valor añadido en otras latitudes. Hay varias afirmaciones que se pueden hacer sobre este impuesto. La primera es un impuesto indirecto. No mide directamente la capacidad económica, sino que la mide indirectamente por medio del consumo. No es cuánto tiene, sino cuánto consume. Ese consumo indirectamente manifiesta la capacidad económica. Es un impuesto que es un impuesto, suele decirse, al consumo, soportado por el consumidor. Y sin embargo, el consumidor no es contribuyente. El contribuyente es el intermediario, el comerciante, el empresario, el profesional. ¿Qué quiere decir que es el contribuyente? Quiere decir que aunque el que contribuya sea el consumidor, la ley declara que ese comerciante, ese empresario, ese profesional es el único deudor frente a la hacienda pública. Recae sobre el consumidor, pero el que tiene deuda frente al erario es el empresario, el que presta el servicio, el que vende. La segunda afirmación es que es un impuesto, perdón, la tercera afirmación es que es un impuesto instantáneo. No es como el impuesto sobre las utilidades, que es un impuesto con periodo fiscal, sino que es un periodo que se produce cada vez que hay una transacción de consumo. Cuando yo voy a
al restaurante y pido un plato, en ese instante, cuando hay acuerdo de cosa y precio sobre ese plato, se produce el hecho generador. Y supongamos que ya se cerró la factura, pero viene el mesero y me dice, mire, tenemos un postre buenísimo que si lo quiere probar, bueno, tráigame el postre. Bueno, pues ahí hay otro hecho generador. Es instantáneo. Y aunque sea instantáneo, la ley obliga al empresario, al profesional, al contribuyente, a hacer una declaración que agarra todos los hechos generadores de un periodo de declaración, normalmente un mes, y los dice, acumúlelos en ese mes y declárelos en los primeros 15 días del mes siguiente. El restaurantero, a pesar de que tiene 200 hechos generadores, cada uno de ellos instantáneo, los acumula, los pone, los suma en una declaración de todo el mes. Es un impuesto proporcional. ¿Qué quiere decir? Que es un impuesto que no es regresivo. Es un impuesto que tiene una tarifa. Pongamos entre paréntesis las tarifas reducidas y dijéramos que solo existe la tarifa del 13% que conocemos. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo compro un plato de arroz y frijoles de 500 colones, hay un 13% sobre esos 500 colones. Y si compro arroz y frijoles por 5,000, hay un 13%. Y por 13%. Y por 50 millones sigue siendo 13%. Es proporcional. No obstante, en la jerga económica y también en la jerga política, en la jerga, dijéramos, con ciertas pretensiones sociales, suele decirse que es un impuesto regresivo. Desde el punto de vista jurídico, decíamos, no es regresivo, es proporcional. Desde el punto de vista, llamémosle económico, llamémosle político, llamémosle sociológico, suele decirse que estos impuestos al consumo, entre ellos el IVA, son regresivos en el sentido de que alguien que solo puede consumir 500 colones, ese 13% sobre sus 500 colones pesa más fuertemente sobre él que aquel que compra 5,000. El que tiene ingresos mínimos y que solo le alcanza para la canasta básica termina pagando un 13% sobre la totalidad de sus ingresos. Pero aquel que sus ingresos no solo le alcanzan para la canasta básica, sino también para el ahorro, la parte que ahorra no es consumo, esa no tributa IVA. Y por tanto, el 13% sobre el que no tiene capacidad de ahorro pesa más fuertemente sobre él que el 13% sobre el que sí tiene capacidad de ahorro. Por eso es que suele achacarse a este impuesto el que es regresivo. No, pues obviamente no pretendo entrar en esa discusión, menos con el poquísimo tiempo de esta clase y para este curso. Solamente lo que sí quisiera señalar es que esa expresión regresivo o proporcional tiene que ver con que estemos hablando desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista jurídico. Lo primero puede ser cierto desde el punto de vista sociológico, incluso económico. Lo segundo, proporcional, es lo cierto desde el punto de vista jurídico. La siguiente afirmación que me interesa señalar del IVA es que tiene una pretensión de neutralidad. Pretende ser neutro. ¿Qué quiere decir que pretende ser neutro? Quiere decir que el consumidor no ve afectadas sus decisiones de consumo por el impuesto.
si yo quiero consumir un arroz, esa es mi decisión, quiero un arroz. Es lo mismo si es un arroz, o sea, quiero decir, es lo mismo desde el punto de vista impositivo. Es lo mismo si es un arroz producido en Costa Rica que si es un arroz producido fuera de Costa Rica. Por lo menos esa es la pretensión. Se pretende que así sea. Se pretende que el impuesto no genere distorsiones. Puede haber otros impuestos, por ejemplo, los impuestos a la importación. Puede haber otras circunstancias que rompan la neutralidad, pero la pretensión del impuesto al valor agregado es ser neutra respecto de unos u otros contribuyentes, de unos u otros oferentes de bienes y servicios, y también pretende ser neutra respecto de la longitud del ciclo de fabricación y comercialización. Trataré de explicar esto último. Antiguamente, dijéramos, hace 100 años, la General Motors producía un vehículo completo, o Ford con su cadena de producción producía un vehículo completo. Y también era dueño de la tienda en la que se vendía, y por tanto, digamos, el ciclo de fabricación y comercialización era la fábrica de acero, la fábrica de motores y carrocería, la tienda de distribución y el adquirente. Conforme la economía se va especializando, ese ciclo de fabricación y comercialización se va haciendo más largo, se va especializando. Empieza a haber un especialista en el espejo izquierdo del vehículo y otro especialista en la pantalla que se utiliza como espidómetro y como fuente de información. Y hay otra compañía que se especializa en las pinturas, y otra en la carrocería, y otra en los neumáticos. De tal manera que sucede en la ciudad industrial de Toyota, que viene por aquí el teléfono, no, disculpas, el espejo, y el espejo nunca entra en una bodega, sino que viene aquí y por aquí viene el vehículo, y just in time, en un tiempo exacto y preciso, el espejo se pega al vehículo que está en construcción sin que haya costos de almacenamiento. De tal manera que un vehículo ahora tiene muchos proveedores: el proveedor de llantas, el proveedor del aceite, el proveedor de los filtros, el proveedor de los vidrios, el proveedor de las pinturas, el proveedor de todos los elementos que hace el vehículo. Cada una de esas compañías que contribuye a hacer el vehículo son compañías especializadas en una parte a veces mínima. El tornillo del alternador, hay una compañía que solo hace tornillos del alternador. Y por tanto, el ciclo de fabricación y de comercialización se ha vuelto muchísimo más largo, porque hay una mayor especialización. El viejo impuesto de ventas, no el recientemente derogado en Costa Rica, sino los viejos impuestos de ventas antes de que aparecieran los IVAs en el mundo, se caracterizaban porque no eran neutros, sino que eran en cascada. Cada vez que se cobraba un impuesto en una venta, se incorporaba al precio. Y en la siguiente etapa del ciclo de fabricación y comercialización, se incorporaba otra vez al precio, y por tanto el impuesto iba sufriendo una especie de campana, un efecto amplificador que cada vez tenía mayor peso en el precio final del bien o servicio. Cuando decimos que el IVA pretende ser neutral, queremos decir que
es neutral también respecto de la longitud del ciclo, que no se incorpora al precio, sino que permanece separado del precio. La neutralidad sucede por dos mecanismos. El primero de ellos es el poder deber de traslación. El comerciante, el empresario, el profesional sujeto al IVA, tiene la potestad de cobrar el impuesto a su adquirente. Y no solo tiene la potestad, sino que tiene la obligación de hacerlo. Es una potestad de uso obligatorio, un deber, perdón, un poder, una potestad dejar de ser ejercida. Y el segundo mecanismo es un mecanismo de créditos y débitos. José María, que presta servicios de abogado, consume alquileres, consume transporte, consume computadora, impresora, electricidad, etc. Pues bien, lo que yo pague, José María, lo que paga José María en alquileres, en electricidad, en arrendamiento, en computadora, es crédito. Yo pago al que me provee esos bienes y servicios y cobro a aquellos a los que les presto mis servicios. Digamos, alguien me contrata para que le lleve un juicio. Bueno, yo le llevo el juicio, te cobro, dijéramos, lo que dice el arancel, más el IVA. Eso que yo cobro, no de honorarios, sino de IVA que incrementa mis honorarios, es un débito fiscal. Lo que yo cobro se lo debo al fisco. Pero hay un mecanismo de compensación de que yo al fisco solo le entrego la diferencia entre créditos y débitos. Es decir, yo pagué de arrendamiento de la oficina, de transporte, de electricidad, etcétera, 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 pagué, dijéramos, 15. Y cobré, dijéramos, 20. Al fisco solo le entrego la diferencia, es decir, 5. Hay un mecanismo de créditos y débitos que pretende ser neutral. Estas filminas que vienen a continuación no son de José María, son oficiales, son del Ministerio de Hacienda, con las que, o sea, la parte relativa al IVA en la presentación de la ley 9635, de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. El viejo impuesto de ventas gravaba la generalidad de los bienes, pero solo algunos servicios. Y una primera diferencia entre el nuevo IVA y el viejo impuesto de ventas es que el nuevo IVA generaliza bienes y servicios, es decir, pretende gravar todos los bienes y servicios. Se aplica por etapas de producción o agregación de valor. Por eso se llama el valor agregado, porque en cada etapa del ciclo de fabricación y comercialización se supone que hay agregación de valor y por tanto eso pretende, o eso tiene como efecto indirecto, mejorar el control. El último de la cadena, es decir, el consumidor, paga el impuesto, pero no tiene a quién tras el impuesto. Como es el último, solo tiene una obligación, una deuda. No tiene créditos. La otra afirmación importante es que en el caso de los bienes exentos y también de los servicios exentos, no tiene el que venda esos bienes o servicios, no tiene crédito. Con la excepción de la canasta básica, si yo vendo exento, no tengo crédito. Solo tengo débito.
En nuestra clase del jueves haremos unos ejercicios para tratar de entender qué significa esa última afirmación. Pretende el proyecto de ley que finalmente se convirtió en la ley 9635, pretendía, después esta idea no llegó a buen puerto, pero está ahora nuevamente en discusión y por eso es que la estamos viendo en esta clase, que el IVA fuera personalizado. ¿Y con eso qué quería decir el Poder Ejecutivo proponente? Que se devolvía el impuesto a la población de menores ingresos. Antes dijimos que desde el punto de vista jurídico es un impuesto proporcional, desde el punto de vista económico o sociológico es un impuesto regresivo. Y lo que pretende este IVA personalizado es quitarle esa regresividad sociológica o económica, devolviendo el IVA a los deciles de menos ingresos. Un poco el estado de la cuestión antes de la ley 9635 era más o menos el siguiente. Se declara que forma parte de la canasta básica el arroz y por tanto el arroz está exento. ¿Por qué se declara exento el arroz? Pues porque el gallo pinto forma parte de la canasta básica, forma parte de la dieta básica de los costarricenses. Pero claro, yo podría comprar arroz para hacer risotto o para hacer paella, que ya no son parte de la canasta básica. Y yo podría comprar el arroz para hacer una paella para vender y no pago IVA con esa paella. Y la verdad es que se perdía el sentido de la exoneración. Entonces, con esa propuesta lo que se pretendía era cobrar IVA aún sobre el arroz que estaba en la canasta básica, pero devolverle el IVA a los deciles de menos ingresos. Es decir, si se divide la sociedad costarricense en 10 deciles, siendo el decil 1 el de menos ingresos y el decil 10 el de más ingresos, a los primeros 4 deciles, es decir, al 40% de la población que recibe menos ingresos, devolverles el IVA que pagaran. Es decir, un subsidio, no una exención, sino un subsidio. De tal manera que ese 40% no se vería afectado por la generalización del IVA. ¿Qué ventajas decía el gobierno cuando propuso esto? 1. Reduce al mínimo los errores de exclusión o de inclusión. En alguna ocasión hablamos nosotros sobre si el yogurt era o no una leche y por tanto estaba o no debía estar en la canasta básica. ¿Se recuerdan que hablamos de ese tema? Ese IVA personalizado reduce la pobreza medida por los ingresos. Se saca de las exoneraciones y por tanto se elimina un portillo para la evasión. Las exoneraciones sin duda son un portillo para la evasión. Se contribuye a la bancarización cuando se devuelve el IVA por medio de una tarjeta de crédito o de una tarjeta de débito, perdón, o de una cuenta bancaria, pues se contribuye a que sectores informales pasen a la formalización bancaria. Elimina los costos de créditos de los productos exentos, contribuye a la estabilidad de precios, es decir, es neutra, y permitiría, eso ya no llegó a concretarse, pero permitiría que en este decil de más bajos ingresos hubiera una devolución plena, incluso un poquito más que la devolución plena. Después de los deciles 2 un poquito menos, 3 un poquito menos y 4 menos. O sea, puede el operador hacer unos subsidios personalizados según las necesidades. En aquella época, recuerden que estamos a finales del 2018, se propuso 24 plazo para ponerlo en funcionamiento. Esa devolución sería de manera electrónica,
mediante depósitos en una cuenta bancaria. Según los consumos que determine el INEC. El INEC dice, por ejemplo, que una familia de 5 personas consume 530,000 colones en bienes de consumo. Por tanto, lo que pagaría a esos deciles de menos ingresos sería el IVA de 530,000 colones, es decir, algo así como 70,000 colones. Y que la selección de quiénes son los que están en ese decil se haría a través de un sistema que se llama SINIRUBE, Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios. En la actualidad, dice el lado derecho de la filmina, es decir, antes de la ley 9635, todos estamos exonerados por comprar, bueno, en este caso, pasta Roma o pastas de comestibles. Y con esta medida no se le da una exoneración a cualquiera, a todos, sino solamente a los deciles de menos ingresos. Decía también la propuesta del Ejecutivo que debería haber una cantidad mínima de exoneración, en concreto solamente para los insumos agropecuarios y de pesca. Tenemos el frijol de soya que se utiliza para alimentar el ganado, y la almendra de palma aceitera, el trigo, etc. Y se exonera tanto la venta como la importación, la venta en el mercado local como la importación de equipo ortopédico, prótesis, sillas de ruedas y similares. A la hora de las horas, esa cantidad mínima de exoneraciones que pretendía el Poder Ejecutivo se convirtió en una lista inmensa de exoneraciones. Y eso pues desnaturalizó el IVA, desnaturalizó su propuesta de neutralidad y desnaturalizó el mecanismo de créditos y débitos. Decía también la propuesta del Poder Ejecutivo, se exonera la educación privada. Finalmente, eso no fue así. Hubo una grabación, si bien mínima, pero hubo una grabación de la educación privada. Se exonera el agua por debajo de 30 metros cúbicos de consumo. Una familia de 4 personas en promedio, según el AIA, consume 27 metros cúbicos mensuales. Por tanto, el promedio básico, si no tiene fugas, debería estar exento el agua. Si tiene fugas, no solo le cobran un montón más, sino que además le cobran IVA sobre el primero de esos metros cúbicos que exceda. Si el total excede 30, le cobran desde el primero. Lo mismo podríamos decir de la electricidad básica, 250 kilowatts por mes. El alquiler mensual por debajo de un salario base, 403,000 colones 18, y andamos por 400... pues se me escapa la cifra, pero como unos 25,000 colones más, etc. En el caso de los servicios de salud privados, se graban con la tarifa plena del 13%, después eso no fue así. Hubo tarifas diferenciadas, las veremos en este jueves, pero todo el impuesto que se pague con tarjeta queda debidamente devuelto, debidamente acreditado en el mismo estado de cuenta, instantáneamente, que se paguen esos servicios con la tarjeta de crédito. Si se pagan en efectivo, no hay esa devolución. Y con eso terminamos nuestra clase de hoy. Preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios. La del jueves es nuestra última clase. La del jueves siguiente es la del examen. Sí, Luis Enrique. Con este último tema, más que todo una opinión breve suya.